Jesús Martín está aquí con nosotros, asesor técnico y de comunicación, encargado de comunicación mucho tiempo ahí en el Banco Central. Así que él está aquí para anunciarnos una actividad interesantísima porque tiene que ver con la educación financiera, cómo manejar las finanzas, no solo las de un país, sino cómo manejar incluso las finanzas familiares, las personales, que eso es importante. Semana económica y financiera o financiera económica, ¿cómo se llama, Martín? Tanto pinta una cosa como aquí el orden de los factores no. Adelante, no cuéntanos qué es lo que ustedes se proponen. Bueno, pues el Banco Central tiene el propósito de acercar la educación económico-financiera a los adolescentes, niños, adolescentes y jóvenes, porque se ha dado cuenta de que en determinado momento hemos de tomar decisiones muy importantes en la vida que tienen que ver mucho con ese ámbito y a veces adolecemos de que no sabemos tomar bien las decisiones, no conocemos bien las posibilidades que nos da un banco, no conocemos bien aspectos de la ley o de los impuestos. Hemos de pensar que somos un país que necesitamos mucho de emprendedores, necesitamos mucho de gente que sepa manejarse incluso familiarmente, personalmente, ¿no? Y la Semana Económico-Financiera, que ya va por su quinta edición, comienza la semana que viene, del 12 al 16. Del 12 al 16. Lo que hace es congregar, ¿no?, a través de los centros educativos y gratuitamente a todo el que quiera visitarla, ¿no?, a estos muchachos, muchachas y muchachos, a que puedan recibir directamente de 38 entidades diferentes, tanto públicas como privadas, una información, los elementos que les ayuden a tener ese criterio económico-financiero. Yo creo que cada vez más las instituciones se acercarán más a los colegios, se acercarán más a las universidades, y habrá planteamientos para volver un poco a la educación más práctica en los que intervendrán las instituciones. Y en esto se ha adelantado, yo creo que el Banco Central con la celebración de estas semanas económico-financieras, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la Semana Económica Financiera en este caso? Muy bien. ¿Ustedes convocan a determinados grupos o puede ir cualquiera o ya ustedes tienen, no, va a la escuela tal, el colegio tal, esos son los que van? Las dos cosas. Ya. ¿Cómo es? Explícanos, ¿cuál es la mecánica? ¿Quiénes son las personas además que deben ir ahí a asistir a esa actividad? Sí. Bueno, hay actividades desde para niños hasta para jóvenes, ¿no? Incluso un adulto si quiere pasarse, ¿no? Por supuesto que sí. Son actividades que están adaptadas a cada uno de los diferentes públicos, ¿no? En los niños hay actividades que incluso se acercan a lo divertido, a lo sencillo, para que vayan entendiendo un poquito, pues desde lo que es el dinero, para qué debe servirles y cómo deben de manejarlo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que son 38 entidades que se encuentran ya instaladas con sus stands. Entonces ya un joven un poquito más, con más edad, pues puede pedir información directamente sobre cómo abrir una cartilla y qué tendría que hacer pues para llevar adelante su propio negocio, qué tendría que hacer pues para cumplir en definitiva el sueño de poder pues tener su propia actividad profesional. Son 38 participantes, ¿no? Muchos stands. Ya el banco, a través de su departamento de comunicación, organiza para que los colegios puedan acudir. Se organiza, pues incluso ellos acuden a un autobús, entonces desembarcan allí y entonces se les hace una visita completa. Dependiendo de la edad, pues se les acerca una actividad en el auditorio donde tienen conferencias, donde tienen charlas, donde tienen especies competiciones dialécticas, competiciones de debate a nivel de comunicación, ¿no? Con el propósito de hacerlo lo más entretenido posible, ¿no? Y entonces, bueno, la semana tiene un programa completo a lo largo de estos 5 días y, pues los chicos acuden a las instalaciones del Banco Central que hemos preparado allí, incluye además la exposición numismática, pueden hacer una pequeña visita al museo, actividades culturales, se van con material en la mano, los cuales el cual el profesor puede aprovechar para luego después pues ahondar un poquito más con los alumnos, ¿no?
Las charlas tienen un fin enormemente didáctico para que ellos tomen contacto con la realidad económica. ¿Cuáles son los temas? Algunos de los temas, así. Ya, bueno, tú has adelantado, ¿no? Desde cómo puedo llevar a cabo un emprendimiento, cómo me voy a manejar las finanzas de ese para que no sea un fracaso, ese negocio que voy a emprender. O sea, cuéntanos un chin de esos temas. Son muchos, hay muchos temas, ¿no? Pero es muy interesante el ahorro. Es muy interesante el ahorro, es muy interesante el saber cuando se pide un préstamo qué es lo que implica. El crédito. El crédito, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues implica el saber organizarse, ¿no? El saber cuánto tienes que pedir dependiendo de cuál sea la actividad, dejarte asesorar. Se trata de que se pueda relajar un poquito, es decir, no encontrarse con tanto nerviosismo y con tanta tensión a la hora de encontrarse con el mundo económico financiero, ¿no? Tenemos la presencia incluso de la bolsa de valores, es decir, gente ya con más edad que quiera enterarse de cómo funciona el mercado de valores y quiera hacer, bueno, pues depósitos de ahorro en ese mercado de valores que cuenta además con una muy buen retorno en beneficios y bueno, pues tiene bastante fiabilidad, mucha fiabilidad. Es un mercado que tiene una muy buena repercusión cada vez más en los ahorristas, ¿no? Y tenemos ese tipo de contactos, sobre todo, ya te digo, con las mismas instituciones, ¿no? Las superintendencias, que están todas, y las entidades de ahorro, impuestos internos, el propio Banco Central. 38 instituciones. Bueno, el propio Banco Central hace diferentes charlas sobre lo que son los sistemas de pagos, por ejemplo, que eso es muy importante. Ahora se está abordando, y es un tema candente, que es el de la Ley 155, el tener cuidado cuando se vaya a hacer una adquisición, para que no se opere con dinero no normalizado, no reglamentado. Esto de que voy a pagar de una manera o de otra, ya se va instruyendo a la gente que tenemos que seguir pues una serie de reglas básicas a la hora de hacer operaciones, pues por ejemplo la compra de un carro o una operación inmobiliaria, ¿no? Ese tipo de cosas, pero para que lo entiendan, ¿no? Es la 5ª edición de esta feria, ¿cómo se llama? Económico-financiera, la 5ª edición. Y me imagino que en cada una de esas ediciones han pasado por allí pues distintas personas. En este caso digo distintas escuelas o colegios. Claro. Y lo que quiero, a donde quiero llegar es, esto es una actividad muy importante, demasiado importante como para dejarla a unos pocos. Sí, bueno, ¿se lo han planteado ustedes llevarla a otros espacios que no sea nada más el Banco Central? Es una maravilla ir al Banco Central porque, como tú dices, van a tener la posibilidad de pasar por el museo numismático, por aquí, por allí, ver una serie de cosas interesantísimas. Los niños pueden comer algo. Exacto. Sí. Pero ¿qué hacer para que esto sea una actividad muchísimo más abarcadora? El propio gobernador del Banco Central, el licenciado... Porque si hay algo que hay que saber, Jesús, es manejar los cuartos. Sí. Es manejar el dinero, es manejar los chelitos. Si hay algo que debe saber todo el mundo es manejar el dinero, el poco que tenga, sobre todo el poco y el mucho también. Hay que saber manejar el dinero y para tener éxito en cualquier actividad, cualquiera, hay que saber manejar el dinero. Y es esencial para el crecimiento de un país. Claro. El propio gobernador, el licenciado Héctor Valdez Albizu, quiere hacer un esfuerzo, incluso con la edición de textos, quiere acercarse a las escuelas, a los diferentes centros académicos, para coparticipar de la educación. Pensamos que la educación económico-financiera debe de ser algo que incluso los propios colegios, en las escuelas, en las universidades, que la Ministerio de Educación. Claro. Ustedes tienen que articularse con el Ministerio de Educación, porque la educación financiera debe ir a la escuela pública. Claro, es que ya lo pensaron ya. Por supuesto. Bueno. Hay que empezar a trabajar sobre textos, hay que empezar a trabajar sobre material, incluso instruir a los mismos profesores para que puedan a los niños y a los muchachos establecer una dinámica, una orientación sobre cómo deben de manejarse. Claro. Eso va a ser esencial, tanto para su vida personal como para su vida profesional. Personal porque uno tiene que plantearse una familia,
o un negocio, y no hace falta que sea un negocio dentro del ámbito económico. Si vas a ser médico y vas a tener un pequeño consultorio, o vas a ser abogado y vas a tener un pequeño bufete, en el fondo tienes que saber manejarte con las cuentas y saber que vas a tener un ventorrillo. Claro, tienes que saber manejar amortizar tu inversión, aunque sea inicial, que puede ser desde libros hasta el propio mobiliario, hasta el propio alquiler, o si vas a comprar pues, la propia infraestructura, ¿no? Entonces, el aprenderse a manejar va a ser esencial para distinguirnos, para que logremos una clase joven, ¿no? Una nueva generación que incluso vea más claramente sus posibilidades de futuro, porque ya no es una nebulosa de cómo me voy a manejar, sino ya sé que tengo que ir a un banco, ya tengo que cumplir estos requisitos, ya sé que tengo que tener cuidado con esto, sé que no tengo que gastar en demasía, tengo que amortizar. Hacer un plan de negocio debería de ser obligada para cualquier carrera. Cualquier carrera debería de tener como una asignatura fija cómo hacer un plan de negocio, porque no importa, aunque seas un profesional, eres un veterinario, pero tienes que montar una clínica veterinaria que definitivamente es un negocio. O un consultorio, si eres médico, o un lo que sea. Claro. Y luego después hay otra tendencia que es muy importante, y es que en este siglo cada vez vamos a ver más el autoempleo. Las propias empresas ya están considerando la contratación de gente a la que les va a pagar mediante un contrato, va a haber una relación comercial, pero gente que va a trabajar desde sus casas o en un coworking. Sí. Entonces, tú vas a suplir servicios. Entonces, eres un trabajador que se llama autónomo. Entonces, tú como trabajador autónomo te tienes que autogestionar el dinero que ganas, vas a tener que emitir tus propias facturas y va a haber gente que va a preferir el sistema tradicional, pero va a haber cada vez más gente joven que va a decir, no, pero espérate, porque esto me posibilita incluso poder trabajar en otro sitio, poder desarrollar una actividad paralela, pero yo voy cobrando mis facturas y voy sacando a mi familia adelante. Esto es una tendencia de futuro, por lo tanto, cada vez es más importante que esa autogestión económica y financiera sea intrínseca dentro de la educación. Claro, claro. Es una actividad fundamental. Tú convocas ahora mismo, dinos los datos concretos, comienzan el próximo lunes 12. Comenzamos ¿A qué hora? Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Gratuitamente. Gratuitamente. Si alguien quiere ir, ¿qué hace? Bueno, pues simplemente tiene que acudir y ya está. Es decir, que no hay ningún problema. Lo que pasa es que hay visitas de los colegios, ¿no? Que ya vienen programadas, ¿no? Pero esto va a ser una actividad que se me olvidó decir que está patrocinada por Child and Finance. Es una organización internacional que está avalando esta. De hecho, se han obtenido premios a nivel internacional por el desarrollo de esta actividad del Banco Central. Y es una actividad que con ese aval internacional está dando muchos elementos para que realmente no sea solamente un manejo de aquí, sino una proyección internacional en ese sentido, ha sido premiada, ¿no? Entonces, se puede organizar a través de colegios. Los mismos colegios pueden ponerse en contacto con el Banco Central y si nosotros queremos hacer, bueno, pues un desplazamiento al Banco Central con este curso. Tantas personas, eso se planifica con el Banco Central, si no es para esta edición, pues para futuras ediciones. Y, bueno, y las escuelas también, y las escuelas. Que entonces llamen y digan, para que me apuntan para la próxima. Exactamente, su parqueo de autobuses, cualquier cosa en ese sentido, ¿no? Jesús, porque llegó ya la hora en que las finanzas, la contabilidad, el manejo financiero, llegó la hora de que dejen de ser una actividad nada más que de lo contable y de lo financiero. Es todo el mundo que tiene que saber esto, es todo el mundo que debe saber esto para que no lo engañen además. Y para que no se engañe a sí mismo también, porque ocurre el autoengaño. Uno a veces cree que está haciendo la maravilla del mundo con un negocio, cuando viene a ver, no, pero se le volvió todo sal y agua, pero es que usted creía que estaba haciendo la maravilla, pero no era verdad. Y además de hombres y mujeres. Es decir, que venimos de un país que ha sido tradicionalmente muy paternalista, muy que era el hombre el que llevaba, ahora ya no.
ahora ya no. Todo el y mundo. Yo pienso que en un futuro van a existir, puede que incluso más emprendedoras que emprendedores, y tenemos ejemplos internacionales de ello. Claro. Es una cocinera. No, y una maravilla que tenemos ahora con la Internet, ¿eh? Desde luego. La Internet, desde luego. que te permite el acceso a los programas de contabilidad, que te permite el acceso a todo, a los servicios de pago de impuestos, de declaración de Que esto, por de lo cierto, otro. tanto Facebook, las conexiones del Banco Central de Facebook con Instagram, el mismo Twitter, la misma web del Banco Central, todas las posibilidades de Internet para aquel que se quiera informar, pues puede perfectamente enlazarse con estos Con el Banco puntos Central. con el Banco Central, Claro. para poder tener información, y se van a emitir también en directo de forma simultánea determinadas conferencias. Hay gente que quiera estar enganchada y que pueda verlo pues a cierta distancia, algún colegio que quisiera, sabiendo el horario, conectarse y emitir esa conferencia para los muchachos en el mismo colegio, puede hacerlo perfectamente. Excelente. Jesús Martín, del Banco Central, ha estado aquí, o está todavía. Acabamos de terminar, ¿verdad?, la entrevista. Y bueno, a partir del próximo lunes, ya usted sabe, está informado de que la Semana Económica y Financiera del Banco Central está en marcha, y de que llame allá, porque quizás a lo mejor a usted le toca, ¿verdad?, el privilegio de ir, y puede ir porque además es gratis. Como ciudadano puede ir. Como ciudadano, por supuesto, como ciudadana, ya, o sea, ahí si no hay ningún quiere problema. aprender manejo de finanzas, pues vaya, porque es importante. Vamos hacia una sociedad y hacia un país de empresarios. El presidente Danilo Medina decía: yo quiero un país de empresarios, no quiero un país de empleados, quiero un país de empresarios, decía él, y lo repetía mucho en la campaña electoral, en las campañas electorales en que ha participado. Microempresarios. Queremos eso, un país de empresarios, micro, pequeño, mediano, altos empresarios, de todos los tamaños, pero empresarios, todos. Y por eso el presidente está apoyando mucho toda la cuestión de los micropréstamos, Claro. para que haya gente que por su propia iniciativa, desde cualquier negocio pequeño, sea su propio autogestionador de su trabajo y de su dinero, ¿no? Así mismo, empresario a carta cabal, eso es lo que queremos, un país de empresarios. Gracias a Jesús Martín por estar aquí, gracias a ustedes también por estar ahí, y gracias al Banco Central, pues bueno, por enviarnos toda esta información a través tuyo, que nosotros ya, si hay una promoción y eso, Claro. pues háganosla llegar para estar en eso Con todo permanentemente. gusto. Muchas gracias. Quédese ahí porque tenemos mucho más contenido aquí en Ojalá. No se mueva de ahí. Gracias, Jesús.